En esta ocasión vamos a hablar sobre la modulación AM. Vamos a recordar, pero primero sobre lo que es la modulación. Se denomina modulación al proceso de añadir información proveniente de una señal de baja frecuencia, generalmente a una señal de elevada frecuencia. También la podemos denominar como el proceso de transformar información de su forma original a una forma más adecuada para la transmisión. Recordemos que las señales que intervienen en cualquier modulación son la señal portadora, la señal moduladora y la señal modulada. La señal portadora es la frecuencia adecuada para la transmisión, la señal moduladora es la señal que contiene la información y la señal modulada es el resultado o la señal que se transmitirá. La modulación AM. En el proceso de modulación en amplitud participan dos señales, la de información, también denominada señal banda base, término usado para asignar una banda de baja frecuencia que tendrá la información, y la portadora, la cual es de suma importancia dado que puede ser manipulado de acuerdo con los requerimientos de la señal moduladora. Es decir, en este caso tenemos la señal de información, que es la primera, la señal portadora, y esa se va a manipular, la señal de información va a manipular a la señal portadora para obtener una señal AM modulada como la que observamos aquí en la tercera figura. La portadora es usada para evitar la pérdida de información que puede darse en medio por el cual se transmite. Asimismo, por convención y practicidad, se trabaja con una señal de tipo senoidal para generar la forma de onda de la señal portadora. Y podemos observar que la envolvente que se produce en la señal modulada, que es esta de aquí, es idéntica a nuestra señal moduladora. Y aquí observamos que es la señal portadora y es aquí donde carga, por así decirlo, la información. Debemos considerar que es la amplitud máxima y la amplitud mínima, por así decirlo, puesto que el índice de modulación, también descrito como M, puede tomar valores entre 0 y 1. En 0 corresponde a la ausencia de modulación y en 1 corresponde al máximo nivel permisible de la modulación. Este índice de modulación nos permite saber cómo se puede transmitir una señal sin distorsión, porque si se sobrepasa, es decir, si el valor máximo de modulación no debe exceder a 1 y si la modulación excede o es mayor a 1, se tiene una sobremodulación. La sobremodulación, como observamos en la siguiente imagen, la envolvente de la señal ya no corresponde a la señal de la banda base, como podemos observar aquí, ya no corresponde, y por lo que la señal estará distorsionada, como podemos ver aquí, producirá una señal, una pérdida, por así decirlo, de señal, y ya no se transmitirá la señal completa. Y distorsiona mucho a la señal modulada. A continuación, vamos a observar la simulación de modulación de AM en Python. En la interfaz de Jupyter de notebooks de Python, se realizó la simulación de modulación AM. Como podemos observar, aquí tenemos el rango de la señal, las señales tanto como la moduladora, portadora y la señal modulada. Aquí podemos observar que se producirá la gráfica de la señal moduladora, la gráfica de la señal portadora y la gráfica de la señal modulada. De la señal moduladora vemos el índice del tiempo o el nombre que se le da a los ejes, como sería índice de tiempo, la amplitud y el nombre pues de la señal. Obtenemos, corriendo este código, obtenemos la siguiente imagen, que sería la señal moduladora, la señal portadora y la señal AM modulada. Como podemos observar, la envolvente de nuestra señal es idéntica a nuestra señal moduladora.
y podemos ver que aquí se produce la amplitud máxima, aquí se produce la amplitud mínima, pero no sobrepasa el límite del índice de modulación para que no exista ninguna interferencia en la transmisión de la señal. Así que aquí le ponemos una frecuencia de 300 y lo corremos, podemos observar lo siguiente. Igual que la amplitud de la señal, igualmente tenemos la señal moduladora, la señal portadora y la señal AM modulada y vemos cómo funciona o cómo se va a transmitir nuestra información de una manera muy eficiente en esta señal de modulación AM. Entendiendo cómo funciona la modulación AM, podemos concluir que la modulación de amplitud es el método más antiguo con el que se realiza la modulación. Además a esto, la modulación de amplitud se lleva a cabo utilizando un dispositivo no lineal. Tengamos presente que existe la modulación en doble banda lateral y la modulación en banda lateral única. La modulación en doble banda lateral es la transmisión de la señal portadora con las dos bandas laterales, es decir, la superior e inferior. Modifica la amplitud de la señal portadora en función de las variaciones de la señal de la información o moduladora. Y la modulación de banda lateral única es la forma de modulación de amplitud en donde la portadora se transmite a toda potencia, pero solamente por unas bandas laterales. Es decir, puede ser tanto de la superior o de la inferior, pero por una sola banda lateral. Y esto es lo que podemos entender sobre la modulación AM. Gracias.